El libro de Segunda de Samuel es la continuación de Primera de Samuel, que en un tiempo fue un libro, pero fue dividido en dos partes, como lo dijimos la vez pasada. Pero en esta segunda parte, que es Segunda de Samuel, expresa y da la vida de David, el rey David, que es el centro del reinado de Israel, y cómo Dios lo levantó, lo exaltó y lo puso como el líder del pueblo de Dios, y donde hubo muchas victorias y también derrotas. Entonces, Segunda de Samuel comienza en sus 24 capítulos y expresa en el primer capítulo el grande dolor que sintió David por la muerte de Saúl y Jonatán, y, y tiene un tiempo de lamentación, y el pueblo también lo hace. Él podía haber ignorado, siendo de que Saúl lo maltrató y no lo trató bien, pero al contrario, Saúl respetaba la autoridad, y es una de las claves de que David fue victorioso, porque él siempre respetó la autoridad. Y Dios pone a personas así como Saúl, que fue capacitado y tenía la capacidad, pero fue un hombre desobediente, en contraste con David, que fue uno que quería con todo su corazón agradar a Dios, amaba a Dios, y por eso practicaba y quería hacer lo que Dios pedía de él. Continúa el libro de Samuel desarrollándose en que el pueblo se comienza a unificar, comenzando con las dos tribus de Judá en Jerusalén y en esas áreas, o sea, el reino del sur, que después se divide, por eso se llama el reino del sur y el norte. Primero se junta el pueblo de Judá y respalda al rey David, lo reconoce como su rey. Y con el tiempo nos empieza a explicar, se desarrolla que Israel, la parte norte, las otras 10 tribus, también reconocen a David y lo comienzan a seguir. Vemos de que con ello la nación de Israel unificada, ahora por eso donde quiera que iban había conquistas, y cayeron las diferentes grupos que estaban atacando al pueblo de Dios. Ahora, en todo esto, David, vamos a hablar más a profundo en un momento, su caída. David era un hombre que amaba la vida, un hombre que se expresaba públicamente, y se miraba cuando, por ejemplo, el arca del pacto, el arca que quería ser traída a Jerusalén, y pues se ve cuando ya llega, hace una expresión de alabanza a Dios y se emociona en gran manera, porque él era un cantante. Detrás de todo esto, David era un guerrero, un soldado, pero era uno que alababa y aprendió a alabar a Dios en canto, en tocar el arpa. La música era algo cerca del corazón de David. Pero se crió una guerra civil, una guerra entre el pueblo de Dios, que se divide por uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón. Absalón era el tercer hijo que él tuvo. El primero, Amnón, y tuvo también una hija llamada Tamar, donde hubo pecado. Amnón se mete con su hermana, porque la deseó y luego la despreció. Y pues David nunca hizo nada de ello. Su Absalón, con los años, llegó a matar a su mismo hermano Amnón por lo que hizo, y por haber violado a su misma hermana. Todo eso comienza a suceder en la familia de David, y quizás fue toda esta tragedia que sucede, que Absalón casi tomó el reino de David. David tuvo que huir,
para que no lo matara Absalón, porque andaba en busca de matar a su padre para tomar el reinado, y ya algunos lo estaban siguiendo y buscaron a Absalón que fuera el nuevo rey, que tenía una cierta carisma, una cierta algo en él que también, como David, atraía aún a la gente. So, con el tiempo que pasa, Absalón cae, lo matan. El líder Joab del ejército de David lo toma, y varios lo matan, lo apedrean y queda muerto. Y ahí termina el, el deseo de reinar en el tiempo en que David había sido por Dios elegido, y ese era el plan de Dios. Su Absalón muere y causa grande emoción en la vida de David, porque su familia tuvo desastre y crió división entre el pueblo de Dios. Pero una vez más, David los unifica y derrota a sus enemigos completamente. Pero Dios aún siguió usando a David, pero en una manera más diferente después de su caída, que ahorita vamos a hablar acerca de ese evento. Y termina el libro de Segunda de Samuel nombrando todos los fuertes y líderes, hombres valientes que eran de parte de Samuel. Y también al último hace un censo que pues no agradó a Dios y causó que tuviera conflicto David, porque se, se opuso a que, pensando de que él quería contar, y sí, llegó la cuenta después de varios meses para contar a todos los que estaban en el ejército listos para pelear por el reino de Israel. Y así termina Segunda de Samuel, medio con eso, con el censo, y que David reconoció que le había fallado a Dios, porque él quería saber el número y no necesitaba, porque Dios estaba al lado de él. Eso nos trae al texto clave, después de que vimos una breve parte de lo que se trata el libro de Samuel. En el capítulo 7 de Segunda de Samuel, verso 16, está el versículo clave, y dice así, Segunda de Samuel 7, 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estas fueron unas palabras que Natán trajo a David de bendición. Y cuando Natán expresa esto, era cuando David fue reconocido de que su reino iba a ser un poquito abnormal, iba a ser un trono eterno. Y hay una promesa entonces que se establece entre Dios y David de que alguien iba a venir a reinar, que es Jesucristo el Mesías, y él es el que iba a reinar en el trono de David para siempre. Entonces es un versículo muy clave de varios que podíamos dar, pero ese es el más céntrico, que podría dar un contexto de lo que Dios, cómo apreció y cómo seleccionó a este varón llamado David. Ahora, para el mensaje de hoy, en el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel se encuentra cómo David cayó en tentación. El capítulo 11 nos narra acerca de que cuando debía de estar en guerra, no se fue a guerra. Y entonces ese día y ese tiempo que quedó en casa fue su caída, porque vio, dice la Biblia en el capítulo 11, a una mujer bañándose, y era muy hermosa. Y David empezó a preguntar sobre ella, pero era casada. Él se dio cuenta que era casada, pero como quiera la trajo y se durmió con ella, o sea, acostó con ella. Y a través de ello ella se embarazó. Después le manda mensaje
que ella estaba embarazada. Y pues David, en pánico, sabiendo que era casada con uno de sus soldados, que llegó a conocer que era Urías, que era uno de los valientes de él, y pues trata de toda manera para que él venga y pues al fin de las cuentas termina de que Urías muere en guerra porque David lo puso o pidió que fuera puesto donde estaba más el pleito. Eso nos trae al mensaje que está en el capítulo que quiero traer 12, capítulo 12, donde entra la historia del profeta Natán. Vamos a ver, capítulo 12 dice que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo que había, y le cuenta una historia cuando llega Natán a David, y estoy seguro que le avisaron que, porque no cualquiera puede presentarse ante el rey. Entonces, cuando le avisan que Natán viene, pensando David que iba a traer buenas noticias, entonces vemos que le da una historia. Y así comienza diciéndole Natán. Inmediatamente al acercarse a David le dice que había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán comienza a platicar con David y al dejarle saber, este es el profeta de Dios, esta historia tiene un significado de que este hombre que violó, este hombre que hizo mal, este hombre que tomó ventaja del pobre, de aquel que tenía esa pobre ovejita. Entonces David por eso dice: tráemelo para que yo me encargue de él, porque merece muerte, no merece ninguna misericordia. Y con eso ya prepara el escenario Natán, y le dice en el verso 7, entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres ese que estoy hablando. Y así dice Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré
esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Hasta aquí vemos como que David fue expuesto, aunque muchos ya sabían, se habían dado cuenta de lo que había pasado, todas las cosas que estaba haciendo. Nunca se puede guardar secretos, pero quiso mantener todo esto, que la gente, pues como él era el rey, lo dejaban, y pues ¿quién podía venir a acusarle? Solamente Dios. Y por eso Dios escoge a los profetas. Los profetas no son alguien que vienen a traernos muchas veces buenas noticias, aunque sí los traen, pero vienen también a decirnos cosas como aquí, específicamente algo que era secreto, algo que había escondido, pero ahora Dios le trae y descubre a David, y David inmediatamente, como era su carácter, pide perdón a Dios, se humilla delante de Dios y expresa que él había desobedecido a Dios. Pero la sentencia cayó. Su familia sufrió. Su familia decayó. Su familia empezó, a través de aquí el juicio de Dios, iba a haber problemas. Y aún comenzando con este niño que ya había nacido de la mujer de Urías, o sea, Betsabé era su nombre, y fue después la esposa de David, una de varias. Y el niño, por más de que David después empezó a orar, comenzó a suplicar a Dios en el resto de la historia, y Dios escogió llevarse al niño. Y David, después de que estuvo 7 días sin comer, estuvo en el suelo, no se levantó de ahí hasta que le dijeron que el niño había fallecido. Cuando oyó eso y escuchó que ya el niño había fallecido, la gente estaba asustada de cómo iba a reaccionar David cuando se le trajeran las malas noticias. Pero al revés, David se levanta, se viste y pide comida, y empieza a comer otra vez, y su condición ahora era normal, ahora pudo aceptar. Y le preguntan por qué es que ahora se sentía bien, o sea que no tiene tristeza porque murió su hijo, y dijo, claro que sí, pero lo que Dios ha hecho, lo ha hecho, y yo no puedo cambiar. Si la única cosa que es de que yo voy a ir a donde está ese niño, mi hijo, pero Dios no lo va a traer para atrás. Eso fue una lección que hizo David, y era un hombre. Aquí vemos que inmediatamente cuando es expuesto, se arrepiente y clama a Dios por misericordia, y Dios lo perdonó y Dios lo restauró, pero ya nunca fue igual. David nunca volvió al nivel que tenía antes de que cayera. El pecado siempre tumba al hombre. El pecado siempre causa que el hombre sea inefectivo por ese tiempo, y Dios puede restaurar y perdonar, pero entre más puesto y más responsabilidad da a ese varón, más costoso y más daño hace a los que están viendo de afuera, a aquellos que son de Dios. Cuando cae un líder, cuando cae una persona que está en una posición de autoridad o de responsabilidad sobre otros en el pueblo de Dios, viene a causar que la gente hable y diga cosas negativas de la palabra de Dios, acerca de cómo Dios quiere reinar o lo que Dios quiere hacer,
o cómo Dios obra y lo que Dios desea. Y en este caso, cómo es de que Dios pone a una persona que viola y desobedece a Dios. Y es que todos tenemos la tendencia, todos tenemos la capacidad de desobedecer a Dios, porque el pecado reina en nuestra vida. Pero ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la capacidad de tener fuerzas y la resistencia para vencer el pecado. Y la única manera es a través de Jesucristo, a través de su muerte. Y por eso vino Jesucristo, el descendiente de David, para traernos la victoria. Ahora, usted y yo tenemos la capacidad de hacer el mal, pero tenemos que aprender de personas como David, que le costó aún su familia, le costó su persona que perdiera la efectividad que podía haber tenido si no hubiera caído. Fue algo simple, algo que quizás podía como rey hacer, pero como quiera ante los ojos de Dios fue desobediencia. Y al fin la tragedia es de que ese niño perece, y ese niño era inocente, y así siempre es. Lo que es inocente perece por las tragedias de otro. Ojalá que al oír el mensaje de 2 de Samuel, eso le trae a usted que tenga temor de Dios, de que realice de que si usted o yo desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Sí, Dios nos puede y quiere y desea perdonarnos cuando nosotros confesamos a Él, pero quedan las cicatrices, quedan las cosas que aún afectan por nuestra desobediencia, como lo vemos en el rey David, que causó que aún tuviera conflictos el resto de su vida, porque él desobedeció a Dios en esta ocasión. Ojalá que el Señor hable a tu corazón, aquí de igual manera Dios un día va a venir a ti, va a venir a mí. Y si yo no confesé mi pecado, y si yo no clamé a Él por misericordia, si yo fui soberbio en pensar de que Dios no va a tratar conmigo, o téngalo por seguro, Dios va a obrar. Dios va a tratar de hacer todo de su parte para hacerte ver que te voltees a Él y que le obedezcas. Ojalá que tengas temor de que vivas una vida que agrade a Dios, y la única manera es agarrando al Señor Jesucristo, que Jesús sea tu Salvador. Es la única manera que vas a poder vencer con la fuerza y el poder y la misericordia del Señor Jesucristo. Esperamos que Dios te ayude y que podamos ir y continuar en este viaje que estamos viendo. Continuaremos viendo después la Primera de Reyes. Es otra de las historias que hay acerca del pueblo de Israel, que si al leer puedes recibir instrucción personal para tu vida, que nos ayuda a vivir una vida mejor para agradar a Dios. Que tú puedas voltearte a Dios, que mires a Dios, que desees las cosas de Dios, es mi oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra, que nos da a saber aún las fallas y las faltas de aquellos que fueron los héroes, aquellos que fueron los victoriosos que aún tuvieron derrotas. Ayúdenos, Padre, a aprender lecciones de ello, para que no hagamos y no caigamos igual en pecado como cayeron, como David, el gran siervo de Dios. Ayúdenos a amarle, ayúdenos a tener el deseo de obedecer su palabra y a poder practicar y vivir una vida que usted siempre nos está viendo en todo momento, y que digamos no al pecado y rechacemos y digamos que eso no es para mí. Ayude a aquel que oye y aún a mi vida y a aquellos que son parte de su pueblo, que seamos fieles a Dios. Y aquel que no le conoce, que busque y clame a Jesucristo, el único que puede perdonar y salvar al hombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.